Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa en Voz Alta. Como todas las noches tenemos la oportunidad de tener con nosotros en el estudio a una serie de personalidades. Hoy no es la excepción. Contamos precisamente con la presencia del contador Jorge Luis Millán Montes de Oca. Él es contador público y abogado, es especializado en Derecho Fiscal, Administrativo y Mercantil, con maestrías en Administración de Negocios y Derecho Fiscal y Administrativo. Él es presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, capítulo Valle de Toluca, Metepec y Lerma. De igual manera es miembro del Club Rotarios de Toluca, asesor jurídico de Canirac del Valle de Toluca. A mi muy querido amigo don Jorge Luis Millán Montes de Oca le doy la más cordial bienvenida. Jorge, Gerardo, te agradezco el espacio, igualmente gracias, a tus órdenes. Y como todas las noches tengo el gusto y el privilegio de estar acompañado por mi muy querido amigo, el señor ingeniero don Rodolfo Camposeco Torres, a quien yo le denomino el genio porque realmente él es un hombre genial en el campo de la informática, y le doy a mi muy querido amigo la bienvenida y el agradecimiento esta noche una vez más. Muchas gracias, Gerardo. Buenas noches. Bienvenido, Jorge Luis. Gracias. Y de igual manera, como todas las ocasiones, tengo el privilegio de estar acompañado por mi muy querido amigo y hermano, don Ernesto Rodríguez González, quien es profesor emérito de la Facultad de Derecho, con 44 años ininterrumpidos frente a la cátedra en la prestigiosa universidad de esta entidad, la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi muy querido amigo y hermano Ernesto, buenas noches y gracias por estar con nosotros una vez más en este programa en Voz Alta. Mi hermano, es siempre un privilegio estar contigo, con entrevistas tan importantes y ahora trascendentes en razón de los acontecimientos del día 1 de julio de este año. Muy bien. Jorge Luis, sin duda alguna, para quienes tienen la oportunidad de brindar fundamentalmente espacios de inversión, espacios de colocación en torno al trabajo, espacios en torno a un México mejor, ¿cómo visualizas este tsunami, llamémosle así, como lo han denominado, político del pasado 1 de julio, y que el día de ayer, precisamente el ya virtual candidato, es mejor dicho, virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los empresarios y, bueno, ahí se dice que fue de las mejores reuniones en cuanto a su exposición y en cuanto a que quedaron complacidos los mismos en torno a ello. Pero en lo particular, tú que eres un hombre que tienes la sensibilidad, el pulso, que te has desenvuelto en muchos aspectos también políticos, ¿cómo visualizas esto? Bueno, yo creo que el término tsunami es perfectamente aplicable. Es un hecho sin precedente. Las cifras que ha marcado y que ha señalado el Instituto Electoral así lo manifiestan. Digo, te puedo comentar que el señor Andrés Manuel es el candidato más votado en el Estado de México en toda la historia desde que hay elecciones en el Estado de México. El récord lo tenía el exgobernador Erubiel Ávila, alrededor de los 2,5 millones de votos, y el candidato Obrador se llevó arriba de los 3 millones de votos. Pero no solo eso, el fenómeno va más allá del Estado de México. Esta tendencia se replica en toda la República, y bueno, creo que es el reflejo de lo que quiere la gente. La gente está deseosa, hambrienta de mejores oportunidades.
Hoy por hoy, como lo acabas de mencionar, el candidato electo se reunió ayer con el sector empresarial, alrededor de 12 organismos, y yo creo que la señal que manda es muy clara y me permito referir comentarios que hizo su propuesta de secretario de Finanzas. La Secretaría de Finanzas, perdón, de Hacienda, su secretario de Hacienda, hizo algunos señalamientos que considero yo que dan tranquilidad al sector empresarial. Mucho se ha especulado, Gerardo, de que este candidato podría tomar medidas muy radicales que pudieran afectar los intereses del sector empresarial, ¿sí? Pero yo creo que al final del día esto se va desvaneciendo como un eslogan electoral o una discrepancia que se dio durante la campaña, donde hubo ciertos roces con el sector empresarial, y que la reunión de ayer vienen a calmar, aclarar algunos puntos, ¿no? Me llama la atención, y hay que tomarlo en cuenta y tomar nota, lo que comentó el señor que va a ocupar la Secretaría de Hacienda, donde maneja que el país va a estar rondando en un crecimiento alrededor del 2.5. Esto se refiere al año, el ejercicio 2019. También refiere que el tipo de cambio va a estar estable, rondando la paridad cambiaria de peso-dólar alrededor de los 19 pesos, ¿sí? También hizo mención de el índice inflacionario, que va a rondar entre el 4 y el 5%. Hizo pronunciamientos también en torno al precio de la gasolina. Llama la atención que este precio de la gasolina va a estar estático, únicamente, no va a haber aumentos, únicamente en relación o en función directa a la inflación, ¿sí? Ellos así lo tienen contemplado. También hizo pronunciamientos en torno al nuevo aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, donde deja ver 3 opciones, ¿no? Vuelve a mencionar Santa Lucía como opción. Segunda opción es continuar con el proyecto que se tiene en Texcoco, y la tercera es concesionar el proyecto de Texcoco. Es importante para el sector este tipo de pronunciamientos porque da calma. Debe haber a través de esos pronunciamientos una perspectiva donde podemos tener esa certidumbre, donde se van a respetar los acuerdos, los contratos, la sinergia que ya trae la economía del gobierno mexicano. Hablan de que van a mantener los mismos programas sociales, únicamente reajustándolos sobre el mismo presupuesto, reajustándolos, reordenándolos, reasignándolos, pero sobre el mismo presupuesto. Yo desde el día domingo, que fueron las elecciones, ya por ahí de las 9:10 de la noche, cuando se empezaban a marcar las tendencias, a título personal me dio tranquilidad saber que los mercados mostraban optimistas una recuperación de la paridad peso-dólar, contrario a lo que se especulaba, ¿no? Yo creo que la especulación de que si Andrés Manuel ganaba las elecciones podría causar fuga de capitales y etcétera, etcétera, eso no es más que un mito. Y yo creo que es unos comentarios que más bien surgen de la oposición del señor Andrés Manuel para ganar el voto de los indecisos, ¿sí? Eso es. De ahí a la realidad creo que dista mucho, ¿eh? Eso es. Entonces, ¿tú consideras que todo lo que refirió él durante 12 años, finalmente, en 3 días que tiene como ya electo, un hombre electo, va a cambiar? Es decir, sus antecedentes no lo van a
a conllevar a cometer una serie de actos que para México pueda, en torno a las empresas, en torno a los capitales, los pueda poner en riesgo. ¿No lo consideras? No considero que haya ese riesgo, porque además estamos en un mercado abierto, un mercado global, donde los mismos compromisos al exterior del país te van marcando la pauta. Si bien es cierto, el señor logró la mayoría en las dos cámaras y pudiera representar o significar que el pueblo de México le dio un cheque en blanco y que él podrá utilizar a su libre albedrío, ciertamente así lo dicen los resultados de las elecciones. Sin embargo, yo creo que tiene un gran compromiso moral con el pueblo de México, y si tratáramos de hablar de pesos y contrapesos, pues no se va a dar en este caso, porque el señor tiene mayoría, ¿sí? Sí es un riesgo, pero repito, yo creo que los compromisos al exterior en un mundo global donde pertenecemos a bloques económicos, donde pertenecemos a tratados internacionales con América del Norte, con Asia Pacífico, con Sudamérica, no puede haber grandes sorpresas. Esas. Queridísimo y nunca bien ponderado Rodolfo, ¿alguna pregunta? No, más que pregunta es... ¿Alguna reflexión? Una reflexión basada en dos grandes personajes. Uno, John Fitzgerald Kennedy, presidente en su momento de los Estados Unidos, y Marco Tulio Cicerón en relación al manejo del presupuesto. Sí. Dijo en una ocasión el presidente John F. Kennedy: la ignorancia de un votante en una democracia pone en peligro la seguridad de todos. Esa es una. La siguiente es: no te preguntes por qué puede hacer tu país por ti, o sea, el gobierno por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Claro. Eso nunca se reflexionó con Enrique Peña. Yo recuerdo que minutos después del pronunciamiento, más bien unas horas después, me enviaron un mensaje diciéndole, es un presidente, tenemos un nuevo México, esto, el otro, vamos a ser decente, vamos a hacer lo otro, y nunca le hemos ido. Pues por supuesto que sí, ¿no? Ahora, lo único que le va a favorecer a él, por el tipo de propuesta que tiene de su gabinete, es una frase que dijo John F. Kennedy: un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligentes que él. Y yo creo que todos lo rebasan, de los posibles candidatos a su gabinete. La frase que se hizo famosa desde hace 2073 años, 57 años antes de Cristo. El gran tribuno del Imperio Romano, Marco Tulio Cicerón, dijo: el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Y eso me imagino que en su momento lo tomó el Bronco, ¿no? Que dijo que ya basta de huevones, etcétera, y todo lo demás. Expresión de él, no mía, ¿eh? Yo la tomo nada más como referencia, ¿no? Y en relación a que se iba a acabar los gasolinazos, etcétera, pues en la entrevista que le hicieron a Carlos Ursúa Macías, será lo mismo que haremos nosotros. O sea, lo que se viene haciendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para mí hay contradicciones, ¿no? Dice, las gasolinas no bajarán, al contrario, seguirán subiendo. Dice que aumentar el IEPS, que es lo que hace la federación actualmente, es lo mismo que ellos harían. Que el aeropuerto siempre sí va, y que pueden o construirlo como está el proyecto, concesionar el interior, y lo de que por sí se hace. Lo de las pensiones no es que vayan a aumentar. En el Zócalo, ese mismo día en la noche, dijo que el doble. Ah, no, ya después le corrige la plana. Es que aquí me va a dar la impresión que va a ser un gobierno tipo Fox, ¿no? Que va a llegar un vocero a decir, no, el presidente quiso decir. Coño, ¿por qué no lo dice el presidente?
Eso es lo que hay que criticar y vamos a ver el beneficio de la duda. Todavía no toma posición, vamos a ver qué sucede a partir del 1 de diciembre, ¿no? Cuando no le sumen las cuentas. Yo los invito a que vean la entrevista que ayer le hace Carlos Rodríguez de Mola en la mañana y que está disponible en Televisa. Y la otra, pues el periódico Proceso, que siempre ha sido crítico, pero a favor del huachicoleo, dice que se van a pagar mensualmente y que se van a dar de forma bimestral. O sea, para regularizar lo de los estados, pero no lo del DF. Y aquellos le aplaudieron, porque inclusive si vemos el discurso, si escuchamos el discurso y lo vemos, dijo que aunque estuvieran pensionados, era algo adicional. Entonces está cañón, ¿eh? Vamos a ver el beneficio de la duda. Y qué bueno que va a tener gente de muy buen nivel para poder platicar, porque si nosotros hablamos con los que le van a acompañar el Congreso, no te la acabas, compadre. Mira, Sergio Mayer, actor, diputado federal, stripper, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, gobernador. Él cuando fue a un meeting y agradeció a quien lo estaba postulando, habló del frente y se refería obviamente al PAN, al PRD y al otro y al de nada, ¿no? Okay. Si no sabe este tipo dónde está, imagínate, que Dios los bendiga a los que votaron por ellos. Adolfo Ríos, presidente PSE Querétaro, exfutbolista, alcalde de Querétaro. Ernesto D'Alessio, cantante y actor, diputado federal plurinominal, o sea, ya era diputado prácticamente, ¿no? Había que sumar los números de votantes. Mariana Rojo, yo considero que es una mujer muy inteligente, pero quedan las dudas, ¿no? Susana Harp, cantante, senadora por Oaxaca. Ausencio Cruz, diputado federal. Y no quiero referir a una frase de Mahatma Gandhi, hay que dar el beneficio de la duda y vamos a esperar a partir del 1 de diciembre cómo se van a dar las cosas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Retomando la frase que comentabas de John F. Kennedy, eso lo traduzco, lo interpreto como el voto razonado, ¿no? Sí. Recuerda que hay distintos tipos de votos, el corporativo, el razonado, el de castigo, es como un catálogo de 20 votos, sí, ¿no? claro. Esa frase se refiere al voto razonado. Fue algo bastante sonado en estas elecciones. Varios sectores pedían a la población hacer un voto razonado, pero al final del día creo que es lo que menos se hizo. Y digo que es lo que menos se hizo porque definitivamente todas las elecciones son con un voto emocional. La gente vota por emoción, sí, no vota con la cabeza. Y lo que vimos es un resentimiento, una sed de justicia, de venganza. De venganza. Y que el famoso voto razonado, pues de razonado no tuvo nada. Fue un voto de castigo hacia el régimen actual, hacia el partido que actualmente gobierna. Yo creo que a la población en general dos cosas le lesionaron en su emoción. Una de ellas son los escándalos de corrupción, que no fueron uno, ni dos, ni tres, fueron varios, y que afortunadamente tenemos unos medios de comunicación que permitieron ventilar y que la gente conociera de esos escándalos de corrupción. Ahí le doy todo el mérito a los medios de comunicación, porque no hay otra forma para que la población se entere. Por otro lado, también te puedo comentar que la gente se sintió dolida por las reformas estructurales. Las reformas estructurales, sobre todo la de energía, ha sido sumamente polémica y criticada, y yo creo que esos dos aspectos son los que tomó en consideración la emoción de las personas para ver el resultado que vimos, ¿no? Que fue arrasador. Sin duda. Ernesto, quisieras... Desde luego que sí, y es muy interesante todo lo que se está planteando, porque para mí se está escribiendo la historia, y la historia del antes y después del 1 de julio de 2018. Eso es muy importante. Pero aquí los aspectos que se están tratando es desde el punto de vista económico, pero realmente por eso se está escribiendo la historia, porque son problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos y problemas jurídicos, históricos también, porque hay que conocer la historia para saber qué se debe hacer y qué no se debe de hacer.
quiero hacer unos señalamientos importantes y es de mi querido hermano Gerardo Viloria, el ejercicio del poder. Y son ideas muy claras, muy precisas, en donde dice que el México ya no es el mismo desde el primero, antes del 1 de julio y después del 1 de julio. Por eso se está escribiendo la historia, ya no es el mismo. Hay que cambiar la política, desde luego también, coincido en ello. Otra, la nación está herida, tú lo has mencionado, porque hay mucha violencia. Ha habido infinidad de muertes y no se ha tenido ningún resultado. En ese sentido, entonces, se tiene ya previsto desde hace años crear un Código Nacional Penal o Código Penal Nacional para que se puedan tipificar delitos y igual en toda la República Mexicana. Y es factible porque en las presidencias municipales la conducta del presidente municipal debe ser la misma en toda la República Mexicana. No puede ser un presidente municipal en un lugar diferente a otro presidente municipal de otro lugar. Y ahora, con las nuevas, el nuevo gobierno del Distrito Federal, que son alcaldías, son presidencias municipales también. Y entonces debe de tipificarse correctamente cada una de las conductas de los seres humanos para que se aplique la norma jurídica. Eso es en el aspecto jurídico. En el aspecto económico, pues, va a seguir la dirección del Estado en la economía y la participación, que es lo que me gustaría que nos dijeras, ¿cuál es la participación precisamente de la asociación de empresarios? Participación en la economía, porque la economía la dirige el Estado, sí, pero ¿qué es lo que va a aportar esa asociación de empresarios y ciudadanos? Es importante porque son empresarios y ciudadanos. Y la ciudadanía tiene una gran participación ahora con este cambio que ha existido. ¿Qué nos podrías aportar en ese sentido? ¿Qué puede hacer la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México en tu capítulo, que es el Toluca, Metepec y Lerma? Con todo gusto, coincido con usted en su comentario en términos jurídicos. Debe estar homologado porque la figura del municipio es lo mismo en Yucatán, en Baja California y en cualquier entidad. Debe existir un código penal, así como tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, debe existir también un código que homologue y controle y vigile las conductas de estos funcionarios. Quiero hacer el comentario que en el Estado de México ya tenemos por ahí en el mes de agosto de 2016, por una iniciativa del gobernador, exgobernador Erubiel Ávila, se modificó el Código Penal del Estado de México, agregando un nuevo delito, un tipo de delito que se llama obstrucción a la inversión. Ese delito de obstrucción a la inversión está contemplado en el artículo 303 bis y, palabras más, palabras menos, señala quienes incurren en esa conducta antisocial, obstruyendo, dilatando los trámites, obstaculizándolos, que finalmente se traduce en una obstrucción a la inversión. Lamentablemente tenemos pocas denuncias o nulas, yo creo que nulas, no hay carpetas iniciadas por este delito, y yo exhorto a todos los que nos escuchan a que hagan uso de la denuncia. Si no denunciamos, los funcionarios públicos pueden hacer conductas antisociales. Volviendo al tema económico, la pregunta que me hace, el capítulo de Metepec, Valle, Toluca, de la asociación que yo represento, desde el día lunes hemos estado en contacto con los candidatos electos. Sabemos que todavía falta que el instituto les otorgue sus mayorías, su constancia de mayoría, ¿no? Pero bueno, las tendencias son irreversibles y en ese sentido hemos tenido ya el acercamiento. Me permití llamar, por ejemplo, a Gaby Gamboa para felicitarla por su triunfo en Metepec. Ella representa también al partido Morena. Y esta asociación totalmente partidista, plural, que se integra de empresarios y ciudadanos, siempre ha tenido la intención de trabajar con los gobiernos independientemente del partido del que emerjan, ¿verdad? O sea, no podemos estar viendo colores para trabajar. En ese sentido, nos sumamos a quien
a quien gane, a quien haya de gobernar, a quien la ciudadanía le confirió la confianza de llevar las riendas. Y bueno, la aportación que nosotros hacemos es generar el negocio, es decir, hacemos ejercicios de networking, hacemos actividades que provocan el comercio y el consumo interno. Una de las propuestas que hemos hecho a los candidatos electos es que contemplen la posibilidad de conformar consejos empresariales municipales. Un consejo municipal empresarial que se conforme obviamente del presidente municipal, de su director de desarrollo económico, pero que integre, aglutine y agrupe a los presidentes de cámaras y asociaciones como consejeros para poder provocar el negocio. El negocio y el desarrollo económico se puede dar de distintas maneras. Una de ellas, la principal, es facilitando los trámites. ¿Sí? Ese es un detonador impresionante. Seguimos con una tramitología que sigue siendo molesta, tediosa y absurda. A pesar de las reformas. A pesar de eso y a pesar de la mejora regulatoria y a pesar de las ventanillas únicas, seguimos teniendo problema con licencias de funcionamiento, con licencias de construcción. Una gran aportación que harían los municipios es facilitar los trámites, número uno. Número dos, hacer esos ejercicios de networking donde empresarios locales hagan intercambio de datos, de contactos para ampliar su red de clientes y proveedores. Otra propuesta es que los alcaldes electos, el consumo, cuando menos el consumo que haga el municipio, los gastos que haga el municipio, sea con empresarios locales. Desde una papelería, una copiadora, todo lo que consume el municipio, que se lo compren a los empresarios locales y nada más para fomentar este consumo. Otra forma de desarrollar negocio, pues definitivamente es a través de las políticas fiscales. Recordemos que el país vecino modificó su tasa de ICR, el presidente Donald Trump bajó la tasa de ICR, lo cual nos pone en una franca desventaja para competir en materia de importaciones y exportaciones. Y yo creo que el actual gobierno tiene que modificar necesariamente la miscelánea fiscal. O sea, tiene que haber reformas en términos fiscales para incentivar el consumo, la economía. Eso es. Si bien es cierto que el actual gobierno que preside en la entidad Alfredo del Mazo Maza no tiene mucho tiempo, ustedes ya tuvieron la oportunidad de charlar con él respecto como asociación de empresarios y ciudadanos en torno a estas dificultades que ustedes tienen día tras día. Sí, definitivamente hemos tenido acercamiento, sobre todo con el secretario de Desarrollo Económico, Alberto Naime Curi. Nos hemos reunido varias veces, y también con Juan Pedroso, es otro encargado del área económica, y como todos los gobiernos estatales, hemos buscado tender esos puentes de comunicación para poder resolver los problemas que nos atañen al sector, definitivamente. Ahora bien, en este tsunami que habíamos hablado, el gobierno del Estado de México, como tal, en el entorno del Ejecutivo, tendrá frente a sí a una serie de diputados que no forman parte de su partido. Tan solo habrá un diputado de su partido. ¿Qué opinas de eso y qué podría hacer un gobernador que tiene el ánimo de llevar a cabo mejores reformas y mejores acciones de gobierno para la sociedad? ¿Qué podría hacer? Yo creo que, como en toda democracia, pues representa el contrapeso del gobernador. Cualquier
cualquier gobernante, yo creo que desearía que la Cámara de Diputados fuera mayoría de su misma afiliación, extracción política. Sin embargo, el escenario que estamos viendo, donde la oposición es quien tiene mayoría en el Congreso local, va a ser un verdadero contrapeso, pero en términos de gobernabilidad yo lo veo sano, porque esto obliga a quien nos gobierna a que cada iniciativa de ley, cada propuesta, cada acto de gobierno realmente se consense, los obliga a consensar a los dos poderes, al legislativo y al ejecutivo. No podemos estar dando cheques en blanco, y bueno, este es el mejor ejemplo de contrapeso, donde yo confío en que el señor Del Mazo va a tener el atino consensual y para lograr llevar a cabo las políticas y su plan de gobierno. En términos generales te puedo decir que aplaudo el que de veras se tenga un contrapeso. Eso es. De cualquier manera, cuando existe esta dificultad de tener llamémosle un Congreso que pueda apoyarle en algunas de sus ideas, de sus propósitos, ya que no son de su partido, ¿no consideras que sería también oportuno precisamente que el gobernador pudiera considerar que asociaciones como las que tú representas, que la sociedad organizada pudiera estar más de su lado para poder lograr llevar a cabo los propósitos que él anhela? Definitivamente él, y así lo espero, y yo creo que así va a suceder, él debe verlo como una oportunidad de consenso, de cogobernar con la ciudadanía. Quienes han de conformar el Congreso local representan a todos los municipios, a todos los gobernados, y es a través de sus voces donde pondrán en la mesa las iniciativas necesarias para que el señor Del Mazo pueda materializarlas a través del Ejecutivo. Veo un ejercicio sano, y de verdad como sector esperamos que se haga de una manera positiva ese contrapeso y que no sea un obstáculo. Lo vivimos en el sexenio de Vicente Fox, donde no tenía mayoría en el Congreso y donde varias iniciativas no se pudieron llevar a cabo. Lejos de ser un obstáculo, esperamos que sea la oportunidad de cogobernar con el legislativo. Muy bien, pues yo veo algo muy importante aquí, en el sentido de que las asociaciones son trascendentes y la participación ciudadana va a ser fundamental para poder exigir a los que vienen y a los que están que cumplan con su deber, ya con su representatividad, que cumplan. Entonces tenemos que ser vigilantes de que están cumpliendo con su deber, y si no, exigirles lo contrario de si no cumplen. Si no cumplen, tendrá que seguirse un juicio en contra de ellos de alguna naturaleza. Para eso están las leyes. Definitivamente tenemos un organismo que es el OSFEM, el órgano de fiscalización, que depende de la legislatura, y al tener mayoría de oposición, pues yo creo que van a ponerle especial énfasis en esa vigilancia que comentas, ¿no? Pues ya estaremos hablando con nuestro amigo el señor Contralor don Victorino, ¿no es así? Así es, el doctor. Bueno, algo muy rápido porque se concluyó ya el tiempo. No, es rápido. En la administración de Enrique Peña, en sus 3 primeros años, todo era miel sobre hojuelas, se generó un pacto por México, etcétera. El mismo SEC Anaya, Ciudadano Anaya, ¿no? Formó parte de esto, inclusive en la Cámara de Diputados fue líder, etcétera, y todo lo demás. Mira, lo que hablaba de los medios de comunicación, yo creo que se les pasó la mano a los medios de comunicación, porque dieron amplia difusión sobre la Casa Blanca, pero cuando Miquel Arriola señaló el cártel inmobiliario, donde la señora pues tiene una casa que ya quisiera haberla tenido Angélica, porque no la compró esta. O sea, de un patrimonio, de un ingreso total
por toda su operación, sin haber gastado en alimentos, etcétera, 30 a 33 millones de pesos. Pero su cártel es de 100 millones de pesos, nunca lo aclaró. Una candidata, etcétera. El grupo IGA o HL, obras públicas, ¿qué hablamos de Riobó? Los famosos, esos puentes benditos y todo lo demás, que realmente no fue un desperdicio ahí de recursos. Mira, el caso de la obsesión de Andrés Manuel con este empresario de Santa Lucía. Santa Lucía es una posición estratégica de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Cómo le vamos a meter 2 pistas, hombre? Hay que usar tantito el coco. En fin, bueno, ya luego platicaremos más adelante de esto. Desafortunadamente, sí. Yo creo que son temas mediáticos. El frenar la inversión que se está haciendo en el aeropuerto de Texcoco, estoy consciente que es un tema mediático para ganar votos en la campaña. Lo mismo te puedo comentar, por ejemplo, de eliminar la pensión a los expresidentes. También es otro tema mediático. O sea, en términos reales eso no representa nada. Yo te puedo decir que de los expresidentes que cobran pensión únicamente tenemos 2, Luis Echeverría Álvarez y Vicente Fox. De ahí en fuera, el doctor Cedillo renunció a la pensión, Carlos Salinas de Gortari renunció a la pensión, Calderón Hinojosa sí la recibe, sí la cobra, pero la dona al 100%. Me comentaban ayer que la dona a una asociación de su mujer. Bueno. No sé, no me consta, pero bueno. De tal suerte que son temas de campaña que se usan para llamar la atención de los indecisos, no son temas trascendentales. El aeropuerto va porque va. A título personal, tuve la oportunidad de estar en las instalaciones del nuevo aeropuerto. Es impresionante, majestuosa la obra, que no hay manera de frenarlo, definitivamente. Pues mi querido Jorge Luis, desafortunadamente el tiempo ya hace minutos que nos están indicando que ha concluido. Aprecio mucho la oportunidad que nos has dado de charlar esta noche con nosotros en este programa en voz alta. Esperamos que se repita y que cuantas veces tú lo requieras a través de tu Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, sepas que tienes este espacio para poder charlar con nuestros televidentes, que sin duda alguna, por fortuna, hoy ya son varios miles. Yo te felicito, Gerardo, siempre muy a la vanguardia en estos temas de comunicación. Les agradezco el espacio y créanme que sí les tomo la palabra. Es muy importante que los ciudadanos se enteren qué hacemos los líderes y representantes de cámaras y asociaciones empresariales. En la medida en que participemos, es la medida en que creemos. Sí. Muchísimas gracias, Jorge Luis, una vez más. A tus órdenes. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Rodolfo, y muchísimas gracias a ustedes por habernos una vez más sintonizado en este su programa que es En Voz Alta. Que tengan lo mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias, les agradece su amigo Gerardo Viloria. Buenas noches. Gracias.